Ya está grabando, ¿sí? Doctor, ¿a qué Sí. inducían las T reguladoras? Ok. Las T reguladoras lo que siempre van a hacer es controlar a las células autorreactivas cuando salen a circulación, esas que escaparon de la tolerancia central, andan en la periferia y si reconocen un antígeno propio y se activan, entonces las T reguladoras lo que van a hacer es controlarlas, ¿no? Entonces va a haber anergia, apoptosis, supresión. A veces, esto es importante porque a veces, sobre todo en las mujeres de su edad, o sea, jovencillas, ¿no? Entre 18, 21, 22, pueden salir positivas a anticuerpos, autoanticuerpos. Y eso es transitorio, o sea, es normal que entre los 16 años más o menos, hasta los 20, 21, puedan, puedan presentar este tipo de anticuerpos y se miden autoanticuerpos. Entonces lo que se hace es que si no tienen signos y salen positivos autoanticuerpos, les hagan una prueba al mes más o menos y lo más común es que salen negativos ya, ¿sí? Bueno, déjenme... Gracias. de nada, voy a borrar este pedacito y les voy a poner el esquema de cómo sucede todo esto, ¿no? Algo que es importante, voy a hacer un pequeño paréntesis, después se lo voy a explicar, espero, que nos dé tiempo más a fondo, o sea, otra clase, pero hay algo que se conoce como sitios inmunoprivilegiados, ¿sí? ¿Qué son los sitios inmunoprivilegiados? Cuando inicia aquí el reconocimiento del antígeno, ¿no? Reconocimiento del antígeno, y esto sucede en lo voy a poner mejor con una corchete, ¿no? Aquí en la etapa fetal. Entonces, el reconocimiento de antígenos propios, ¿sí? Significa que las células dendríticas presentan todos los antígenos propios en médula ósea, ¿no? Y timo. Entonces, aquí se lo están presentando a los linfocitos B y a los linfocitos T para empezar a eliminar a las células autorreactivas. Todas aquellas que reconocen a los antígenos propios empiezan a ser eliminadas. Sin embargo, hay antígenos tardíos, es decir, se forman, ¿no? Antígenos tardíos que se forman después de este reconocimiento. Entonces aquí es el nacimiento, ¿no? Y aquí es cuando estos antígenos tardíos entran en contacto con el sistema inmune. Bueno, más bien, pasan desapercibidos al sistema inmune, ¿no? Entonces el sistema inmune los ignora. ¿Por qué los ignora? Porque no fueron reconocidos acá. Entonces no los reconoce como propios y por lo tanto no se induce tolerancia, ¿no? Entonces, estos antígenos tardíos hay tres órganos que son los principales o sistemas, ¿no? Uno de ellos es la parte anterior del ojo. Anterior del ojo, ¿sí? Específicamente es la córnea, donde principalmente se da esto, ¿no? El otro es el sistema nervioso. Y el otro, y específicamente aquí es la mielina. Y el otro son los testículos, ¿sí? Y específicamente son los espermatozoides. Okay. Bueno, esto es muy importante porque cuando un feto de un perro, un gato, un caballo, un humano, está a punto, es decir, ya casi va a estar a término, se le forma la córnea, se empieza a mielinizar el sistema nervioso. Por eso cuando los niños y los cachorros nacen, están incoordinados y todos mencitos, porque todavía no están 100% mielinizados. Entonces sus transmisiones nerviosas todavía no son perfectas. Y conforme empiezan a crecer en los días, entonces se mieliniza todo el sistema nervioso. En el caso de los testículos, como los espermatozoides se forman hasta que se empiezan a producir hasta que va a entrar a la pubertad,
¿no? O sea, conforme va madurando se empiezan a formar pocos, empieza la espermatogénesis ya en la adolescencia. Entonces, los espermatozoides tienen muchos antígenos que no son reconocidos en la etapa fetal y por lo tanto se le llama a todo esto que está aquí. Estos son sitios inmunoprivilegiados, quiere decir que tienen concesiones para no producir inflamación. Ahorita vamos a ver cuáles son esas concesiones. Entonces, a los antígenos de estos órganos se les conoce como antígenos secuestrados. ¿Sí? Antígenos secuestrados. ¿Por qué se le llama antígenos secuestrados? Porque están fuera de la vista, por decirlo de alguna manera, del sistema inmunológico. Entonces el sistema inmunológico los ha ignorado, ¿no? Aquí a los antígenos secuestrados, pero ¿qué va a pasar si entra en contacto con ellos? Si entra en contacto con ellos, lo que va a suceder es que se van a generar autoanticuerpos contra estos antígenos o citotoxicidad celular contra ellos, depende de qué antígeno sea el que se exponga, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿no? Voy a borrarlo en mi micro pintarrón. Viendo este punto, ahorita lo voy a volver a esquematizar acá, qué es lo que va a suceder con este tipo de antígenos. Y si se fijan, por eso hay enfermedades muy graves, como es el caso de la esclerosis, ¿no? Con el sistema nervioso. Entonces, cualquier esclerosis nerviosa que vaya dirigida contra la mielina va a ser muy, muy potente, porque es un antígeno que no se conoce, ¿no? Entonces, literalmente es un antígeno extraño. Bueno, entonces, ¿cómo se rompen esas tolerancias? Como decíamos, hay muchísimos factores, ¿no? De forma general, vamos a verlo. Entonces, yo tengo timo, ¿no? Médula ósea. De aquí están escapando linfocitos P y B autorreactivos, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí hay un escape a la periferia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con ese escape? Bueno, andan circulando. Vimos que algunas pueden estar en anergia, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que están en la circulación. Circulación significa que están pasando de órgano a órgano, ¿no? Y esto puede ser los de mucosas y los sistémicos, ¿no? Entonces pueden andar circulando del vaso a los ganglios, las mucosas. Entonces, cuando están circulando, pueden llegar a encontrarse a un antígeno, ¿no? Entonces, las células autorreactivas se encuentran a un antígeno propio. ¿Por qué puede ser ese antígeno propio liberado? Bueno, puede ser porque esté en la membrana celular y entonces lo reconozca. Puede ser que haya muerte celular, ¿no? Entonces puede ser que el antígeno sea abundante, el contra el que va, y entonces lo detecta. Puede ser, ¿no?, que haya un proceso de inflamación y entonces quede expuesto el antígeno, ¿no? Entonces, el antígeno es expuesto. Y este caso, por ejemplo, es muy importante en clínica, bueno, todos, pero este es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque esto nos vamos a estar enfrentando siempre. Casos de inflamación que pueden exponer antígenos, pues como ya dijimos que es el sistema nervioso, es el reproductivo del hombre, específicamente los espermatozoides, ¿no? Y la córnea. Entonces, una de las principales causas de exposición de antígeno son los traumatismos o las infecciones, ¿no? Entonces, si yo tengo un traumatismo en el ojo y me provoca una úlcera corneal, ¿qué es lo que va a suceder? Que los antígenos de la córnea, que eran antígenos secuestrados, lo que les va a suceder a estos antígenos es que van a quedar expuestos a las células inflamatorias porque la córnea se tiene que reparar, ¿no? Entonces, cuando se encuentran con este tipo de antígenos, va a suceder
lo siguiente. Va a haber una respuesta inicial, ¿sí?, contra los antígenos, y después, ¿no? Aquí le voy a poner los pasos. 1, 2, 3, 4. Y después de que hay este paso 4, vamos a poner acá el 5, para que nos quepa un poco. Va a haber un proceso inicial de respuesta, pero ahora estas células autorreactivas que están trabajando, ¿quién va a llegar a controlarlas? Van a llegar las T-Rex, y las T-Rex lo que van a hacer es inducir sus mecanismos de control. Entonces, las T-Rex lo que van a hacer, pues, es inducirles la apoptosis para que dejen de joder, ¿no? Les van a inducir la anergia, o las van a transformar por medio de supresión, van a hacer que vuelvan otra vez a su estado inicial de anergia que estaban, o las van a transformar con la supresión en T-Rex, ¿no? Entonces habíamos visto que si una célula normal, que es como se controla la inflamación, es expuesta a citocinas como la interleucina 1 y el TGF-beta de las T-Rex, entonces lo que va a suceder ahí es que las células pueden pasarle dos cosas: que se mueran o entren en anergia, o que se transformen en células T reguladoras, ¿no? Y estas T-Rex que están aquí pueden ser naturales, y estas que se van transformando, pues son las inducidas, ¿no? Entonces, hay T-Rex naturales e inducidas. Las naturales salieron del timo, las inducidas se transforman en la periferia, ¿no?, en células T-Rex, y entonces entre ellas van controlando el proceso que se dio, por ejemplo, aquí, ¿no?, en una inflamación donde se expuso un antígeno como la córnea. También cuando hay orquitis, ya sea por infección o por traumatismo, se están exponiendo a la inflamación, porque obviamente el testículo, todo el estroma se empieza a inflamar, y entonces están expuestos ahora los espermatozoides, y sucede exactamente lo mismo que acá, ¿no? Otro es el sistema nervioso. Si hay una encefalitis por algo, pues se van a exponer, ¿no?, ahí los antígenos. Y entonces, lo que deben de hacer las T-Rex es controlar que esa inflamación sea breve. Ustedes como clínicos lo que tienen que hacer en ese momento, cuando tienen un proceso traumático de estos, lo que tienen que hacer es manejar muy rápido la inflamación. Entonces, ahí deben de manejar, dependiendo del órgano, ¿sí? Deben de manejar mucho lo que es los antiinflamatorios y los mecanismos. Por ejemplo, si tienen un traumatismo craneoencefálico, deben de bajar rápido el edema y rápido la inflamación. ¿Qué es lo que normalmente se utiliza en el caso del sistema nervioso central? Se utiliza mucho el manitol, ¿no? Entonces el manitol, como es un fármaco, bueno, no es un fármaco, un carbohidrato, lo que va a hacer es producir algo así como si fuera una diuresis, pero es muy específica para eliminar los líquidos del sistema nervioso, y entonces se reduce rápidamente la inflamación del sistema nervioso. ¿Okay? Entonces todo esto hace que esta respuesta inicial hacia antígenos propios se detenga. ¿Y esto qué es lo que nos va a generar? Una enfermedad autoinmune transitoria, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí una enfermedad autoinmune, pero es transitoria. ¿Por qué es transitoria? Pues porque gracias a las T-Rex, ¿sí?, este mecanismo solo se va a permitir un momento, y después esas células autorreactivas lo que van a hacer es eliminarse o suprimirse o mantenerse en anergia para que acabe el proceso autoinmune. Entonces, ¿qué pasa si nos fallan las T-Rex? ¿No? Si nos fallan las T-Rex, estos procesos de enfermedades autoinmunes transitorias se convierten en permanentes. ¿Okay? Entonces, podemos decir que la mayoría de las enfermedades autoinmunes son responsabilidad de una falta o una falla en las células T reguladoras, es decir, en la tolerancia periférica. ¿Sí? Entonces, parece simple, pero la verdad es que es sumamente complejo, porque para que las T-Rex fallen o no hagan su trabajo como debe,
se necesitan muchos factores, como habíamos visto. Si es desde el punto de vista de factores genéticos, van a suceder muchas cosas aquí, ¿sí? Bueno, hasta aquí está claro esta parte. Sí. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar cómo es que se mantiene esta parte, ¿sí? Para que entendamos cómo es que se puede empezar a romper la tolerancia. Doctor, en el paso 1 donde dice timo, ¿es médula ósea y abajo qué dice? Sí, Que no dice entiendo. timo, médula ósea, y luego dice escape, ¿no? En la Ok, flecha, y luego ya son los linfocitos T y B autorreactivos. ¿Ok? perfecto. Gracias. De nada. Doctor, y en el paso 2 es que Ah. se ve borrosa la pantalla y no sé qué dice. Ah, Profe, y si le tomo una foto a eso y nos la sube al grupo, porfa, porque sí se ve borroso. les voy a subir la grabación, pero de todas maneras déjenme tomarle una foto. Por favor. Es que la verdad la pantalla no se ve nada bien, no se distingue lo que dice. ¿Sí? ¿Eso es todos, en todos, o son Sí. algunos? Sí, se ve muy Vamos en borroso. todos. Sí. Debe ser la conexión a internet. Voy a acercar un poco más. A ver si mejora. Si el que quiera hacer alguna aclaración o tocar algún tema en particular, fuera de casi como tutorial. ¿Ahí ya se ve mejor o no? ¿O se ve igual? No aparece la pantalla. ¿No aparece la pantalla? Ya. ¿Ya? Pues se sigue viendo igual de borrosito, pero ya está más cerca. Ah, bueno, porque casi estoy pegado a la pared. Estoy como a un medio metro, yo creo. ¿No? Entonces ya ni modo que la pongas. Bueno, entonces aquí yo la veo bien, entonces me imagino que quiero pensar que la grabación se va a ver bien. Entonces las voy a empezar a subir hoy para que puedan empezarlas a revisar. Bueno, esto de aquí es muy importante porque ustedes como clínicos se van a enfrentar a todas estas enfermedades y algo que no deben de hacer nunca, que siempre les digo y ya al final cuando los veo practicando, ya veo que no me hicieron caso, es aprenderse protocolos. Cuando uno llega a una clínica, se aprende protocolos del doctor que está ahí o de los médicos, lo que sea, y siempre se ponen a hacer lo mismo. Y cuando les llega un caso distinto, no lo pueden resolver porque se aprenden protocolos y no aprenden la teoría. Entonces, si sabes muy bien la teoría, la práctica lo que te va a hacer pues, es detectar más rápido las cosas que alguien que no tiene práctica. Pero cuando tú lo detectas y tienes buena teoría, entonces sabes cómo lo vas a manejar. No necesitas que alguien te esté pasando una receta, ¿no? Ya sabes cómo lo vas a manejar. Y si no responde, sabes por qué no está respondiendo, ¿no? Entonces, voy a borrar y les voy a enseñar algunas enfermedades que son ejemplo de esto de los antígenos propios, ¿no? O sea, de los secuestrados, pues. Hay una enfermedad que ustedes se van a encontrar que afecta principalmente al pastor alemán, pero no es exclusivo de ellos, y que se llama Panus, ¿no? Pues no sé si alguien ya ha visto un caso de estos. ¿Sí? Se llama Panus. El Panus, si nosotros tenemos aquí el ojo, ¿no? Del paciente, vamos a suponer que es bueno, es un pastor alemán aquí, entonces, pues aquí está su ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es el Panus? Bueno, habíamos dicho que la córnea es la que es más sensible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el caso del Panus? Lo que va a suceder es que esta raza tiene una predisposición a que se reconozca como extraño los antígenos de la córnea de manera rápida. Lo que sucede normalmente en los sitios inmunoprivilegiados es que en el caso del ojo, en el humor acuoso, ¿no? Acuoso, se mantiene un ambiente antiinflamatorio. Hay interleucina 10 y hay TGF-beta en el humor acuoso. Entonces, estas dos citocinas, pues si recuerdan, lo que va a suceder es que van a provocar un efecto antiinflamatorio, ¿no? Y además de eso,
va a haber células dendríticas tolerogénicas, que lo que van a hacer en conjunto estas dos, ¿sí?, es inhibir la inflamación y por lo tanto van a inhibir a los linfocitos T y a los linfocitos B, ya sea autorreactivos o por un proceso de inflamación traumática, ¿sí? Entonces, esto va a funcionar y esta es una barrera ambiental, ¿no? Entonces, la barrera ambiental lo que va a hacer es tener este ambiente antiinflamatorio para controlar los procesos en la córnea, ¿no? Que la córnea no quede expuesta, ¿sí? Entonces, en el caso del PANUS se rompe este proceso y entonces los pastores alemán constantemente tienen inflamación y se nota porque si ustedes le hacen el examen físico, va a tener blanquecina esta zona, ¿no?, que va a ir de la periferia hacia el centro y casi siempre es primero del canto medial hacia el centro y va a empezar a haber neovascularización, se va a empezar a ver vasos sanguíneos que la mayoría de las veces solo al principio los van a poder ver con el oftalmoscopio, pero después los pueden ver macro, ¿no? Y bueno, bueno, ya nos queda menos de un minuto. Entonces, el lunes seguimos viendo lo que son las enfermedades autoinmunes, cómo se generan, y vamos a agarrar de ejemplo el lupus para entender todos los mecanismos de cómo va sucediendo esto, ¿no? Y ya les doy bien los datos de lupus, cómo afecta en el caso de, bueno, las enfermedades autoinmunes a los pacientes veterinarios, ¿no? ¿Sí? Si tienen dudas o comentarios, Ok. si quieren asesorías o algo así grupales, ¿no?, que sean varios, me avisan y hacemos una de Zoom así particular, nos ponemos de acuerdo en la hora y la hacemos, ¿sí? Ok. Bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengan buen fin de semana. Igualmente, Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bye. Gracias, Doc. De nada, que estén bien.